Esta noche vas a dormir, y mientras duermes tu cerebro va a hacer algo que la ciencia no sabe explicar del todo, algo que civilizaciones enteras convirtieron en sistema, algo que ha precedido a algunos de los momentos más oscuros de la historia humana, y algo que tú muy probablemente ya has experimentado sin saber lo que era. Esto no es un video sobre espiritualidad. No voy a pedirte que creas en nada. Voy a mostrarte casos documentados, fechas verificadas, investigadores reales. Y al final vas a tener que decidir tú qué hacer con todo esto. Porque hay algo que une a una niña de 10 años en Gales, a un presidente de Estados Unidos, a un emperador azteca y a un científico que ganó el Nobel de Medicina. Todos lo vieron antes de que ocurriera, mientras dormían. En este video vas a ver los casos más perturbadores y mejor documentados de la historia. Casos que llevaron a un psiquiatra de Cambridge a crear una oficina gubernamental dedicada exclusivamente a registrar lo que la gente sueña antes de que el mundo cambie. Luego vas a descubrir que no fueron los primeros en tomarlo en serio, que hace miles de años, culturas en 5 continentes distintos, sin ningún contacto entre sí, ya sabían que los sueños eran algo más, y construyeron sistemas enteros alrededor de esa idea. Y al final, lo más incómodo de todo, lo que los neurocientíficos encontraron dentro del cerebro dormido, un mecanismo que no encaja bien con ninguna explicación que tengamos, y que quizás explica todo lo anterior, o quizás lo hace más extraño todavía. Quédate hasta el final, porque la última pieza de este video es la que ningún otro canal va a contarte. Ciencia para las preguntas que importan. El 21 de octubre de 1966, Aberfan, Gales, una escuela primaria. A las 9 de la mañana, 500,000 de toneladas de residuos mineros se desprendieron de la montaña y sepultaron el edificio en segundos. Murieron 144 personas. 116 de ellas eran niños. Lo que ocurrió después es lo que nos importa. El psiquiatra John Barker, de la Universidad de Cambridge, llegó al pueblo 2 días después y empezó a escuchar algo que no esperaba. Los vecinos le contaban que lo habían visto antes. Barker publicó un anuncio en la prensa pidiendo testimonios. Recibió 76 cartas. 76 personas que habían soñado la catástrofe antes de que ocurriera. Las investigó una por una. 24 de ellas tenían verificación documental independiente. Cartas escritas antes del desastre. Testimonios de terceros. Fechas comprobadas. Entre ellos estaba Errol May Jones, 10 años. La noche anterior al derrumbe le dijo a su madre que había soñado que algo negro y enorme caía sobre su escuela. Su madre pensó que había sido una pesadilla. Errol murió al día siguiente dentro de ese edificio. Puedes llamarlo coincidencia. Es la explicación más razonable. Pero Barker se hizo una pregunta que no pudo ignorar. ¿Qué probabilidad hay de que 24 coincidencias documentadas ocurran todas en el mismo lugar, en la misma semana, apuntando al mismo evento? No encontró respuesta. Lo que sí hizo fue fundar la Oficina Británica de Premoniciones, una institución real, financiada, dedicada exclusivamente a registrar sueños antes de que el mundo cambiara. Porque Aberfan no fue un caso aislado. Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos. 10 días antes de su asesinato, Lincoln reunió a su gabinete y les contó un sueño que había tenido. Se veía a sí mismo caminando por los pasillos de la Casa Blanca en silencio. Llegaba a una sala. Había un ataúd rodeado de guardias. Preguntaba quién había muerto. Un soldado le respondía: el presidente, lo han asesinado. Lincoln lo contó en voz alta, frente a testigos. 10 días después, John Wilkes Booth le disparó en el Teatro Ford. Y luego está el caso que más debería incomodarte.
porque no habla de un político ni de una tragedia colectiva. Habla de ciencia pura. Otto Loewi llevaba 17 años intentando resolver uno de los grandes misterios del cerebro humano: cómo se comunican las neuronas entre sí. 17 años sin respuesta. Una noche de 1920 se despertó a las 3 de la madrugada. Había soñado el experimento exacto que necesitaba. Lo escribió en un papel. Volvió a dormir. Por la mañana no podía leer sus propios garabatos. Pasó ese día en un estado que él mismo describió como el más angustioso de su vida. Esa noche el sueño volvió. Esta vez no esperó. Fue directamente al laboratorio. Ejecutó el experimento y descubrió cómo funciona la comunicación química entre neuronas. En 1936 recibió el Premio Nobel de Medicina, un psiquiatra que documenta 76 premoniciones verificadas, un presidente que describe su propio asesinato 10 días antes, un Nobel ganado mientras alguien dormía. 3 casos, 3 explicaciones distintas que nadie ha conseguido cerrar del todo. Y aquí es donde tienes 2 opciones. Puedes decidir que todo esto es una cadena de coincidencias extraordinarias, que el cerebro humano busca patrones donde no los hay, que la memoria selecciona y distorsiona, que recordamos los sueños que se cumplen y olvidamos los miles que no. Es una explicación válida, es la más cómoda, pero hay algo que esa explicación no resuelve. Las 24 cartas de Aberfan fueron escritas antes del derrumbe, no después, antes. No hay distorsión de memoria posible cuando la fecha del papel es anterior al evento. Entonces la pregunta que Barker no pudo cerrar sigue abierta. ¿Qué estaba ocurriendo en esos cerebros mientras dormían? ¿Procesaban información que conscientemente no podían ver? ¿Captaban algo que los sentidos despiertos no registran? ¿O hay algo en el sueño que todavía no sabemos nombrar? Lo que sí sabemos es que no fueron los primeros en hacerse esa pregunta, porque miles de años antes de Barker, antes de Lincoln, antes de cualquier laboratorio o institución científica, hubo culturas enteras que no se preguntaban si los sueños podían ver el futuro, que ya lo sabían, y construyeron civilizaciones enteras sobre esa certeza. Antes de que existiera la ciencia, antes de que existieran los laboratorios, antes de que alguien pudiera escribir una carta y fecharla, había algo que ya se sabía. Y lo más extraño no es lo que sabían. Lo más extraño es quiénes lo sabían, al mismo tiempo, sin conocerse. Los Iroquois, en el noreste de América. Los Yoruba, en el oeste de África. Los aborígenes australianos, en el otro extremo del planeta. Los mayas, en Mesoamérica. Civilizaciones separadas por océanos, por siglos, por idiomas que no tenían nada en común, todas llegaron a la misma conclusión, que lo que ocurre cuando duermes no es descanso, es información. Para los Iroquois, los sueños no eran experiencias individuales, eran advertencias colectivas. Cuando alguien soñaba algo importante, la comunidad entera se reunía a interpretarlo, porque lo que una persona veía dormida podía salvar a todos los demás despiertos. Los Yoruba de Nigeria tenían un concepto más perturbador todavía. Para ellos el sueño era el único momento en que el alma abandonaba el cuerpo y viajaba. A dónde viajaba exactamente no lo decían con claridad, pero lo que traía de vuelta lo trataban como verdad. Y luego están los aborígenes australianos, con la cosmología onírica más elaborada que ha producido ninguna cultura en la historia. Lo llamaban el tiempo del sueño. No era una metáfora, era su explicación del universo entero. El origen del mundo, las leyes que lo gobiernan, el destino de cada ser vivo. Todo ocurrió primero en el sueño, y todo lo que ocurre ahora tiene un eco en él. Ahora puedes pensar que estas culturas eran primitivas,
que sin ciencia, sin datos, sin método, simplemente inventaron explicaciones para lo que no entendían. Es razonable pensarlo, pero hay una pregunta que esa explicación no cierra. ¿Por qué la misma explicación? ¿Por qué culturas sin ningún contacto entre sí, separadas por océanos y siglos, construyeron el mismo sistema? No una versión parecida, el mismo sistema. El sueño como canal, el sueño como advertencia, el sueño como acceso a algo que la vigilia no permite ver. Cuando algo aparece de forma independiente en culturas que no se conocen, los antropólogos lo llaman invención paralela. Generalmente ocurre porque responde a algo real: el fuego, la rueda, el calendario. Todos inventados de forma independiente porque todos resolvían algo verdadero. ¿Y si los sueños también resolvían algo verdadero? ¿Y si todas esas culturas no estaban inventando una explicación? De la historia. ¿Y si estaban documentando una experiencia? No tenemos respuesta, y eso es exactamente lo que hace incómoda esta pregunta, porque si fueran simples coincidencias culturales, las habríamos cerrado ya, pero siguen abiertas, como las 24 cartas de Aberfan, como el sueño de Lincoln, como el experimento que Loewi no pudo resolver despierto. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento, porque hasta ahora hemos visto casos documentados, hemos visto civilizaciones enteras que construyeron sistemas sobre esta idea. Pero ninguno de esto nos dice el qué. ¿Qué es exactamente lo que ocurre? ¿Qué mecanismo, si es que existe, conecta el sueño con algo que aún no ha pasado? Hay quienes dicen que es el cerebro procesando información que conscientemente ignoramos. Señales débiles que acumulamos sin saber y que el sueño organiza. Hay quienes dicen que es algo más, algo que todavía no tenemos lenguaje científico para describir. Y hay quienes dicen que la pregunta en sí está mal formulada, que quizás el tiempo no funciona exactamente como creemos que funciona. No voy a decirte quién tiene razón, porque honestamente nadie lo sabe. Lo que sí voy a mostrarte ahora es lo que ocurre dentro de tu cerebro cada noche mientras duermes, lo que los neurocientíficos encontraron cuando por fin decidieron mirar, y por qué lo que encontraron no tranquilizó a nadie. Antes de continuar, necesito saber algo. ¿Tú has soñado alguna vez algo que después ocurrió? No hace falta que fuera una catástrofe. Puede haber sido algo pequeño, una conversación, un lugar, una sensación. Déjalo en los comentarios, porque lo que vas a escuchar ahora quizás te ayude a entender qué pudo haber pasado, o quizás te genere más preguntas todavía. La ciencia tiene una respuesta parcial, y es más inquietante que el misterio. Durante el sueño REM, tu cerebro no descansa, trabaja, detecta patrones entre experiencias que despierto no conectas. Construye escenarios futuros en formato de imágenes. Los neurocientíficos lo llaman codificación prospectiva, no lo llaman premonición, pero describe exactamente lo mismo. Esto explica a Loewi. ¡Qué poder! Explica por qué civilizaciones enteras confiaban en sus sueños, pero no explica las 24 cartas de Aberfan escritas antes del derrumbe. No explica a Lincoln. Nuestro No planeta se explica reduce a por una qué el ilusión. mismo sistema Los apareció hilos que en nos unían 5 ahora están continentes apagados sin y ahora estamos contacto. aislados. La ciencia cierra parte de la pregunta y deja el resto más abierto que antes. ¿Es tu cerebro procesando señales que conscientemente ignoras? ¿Es algo que no sabemos nombrar todavía? ¿O hay algo en el tiempo que no entendemos del todo? No lo sé, nadie lo sabe. Y eso es exactamente lo que hace que esta pregunta valga la pena hacerse. Esta noche, cuando duermas, tu cerebro va a hacer algo. La pregunta es si vas a prestarle atención. Cuéntame en los comentarios si alguna vez soñaste algo que después ocurrió. Quiero leerlo. Ciencia para las preguntas que importan.